Bienvenidos a Enlace Centroamérica desde Guatemala. El premiado periodista José Rubén Zamora cumplió 2 años de prisión. Es el caso más emblemático de privación de la libertad para un periodista, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. José Rubén Zamora fue detenido arbitrariamente, según la ONU, el 29 de julio de 2022, sin saber de qué lo acusaban. Esto luego de haber publicado decenas de investigaciones de corrupción que salpicaron al entonces presidente Alejandro Giammattei. Giammattei fue el último presidente asociado a la corrupción que José Rubén Zamora expuso en el periódico, su antiguo medio de comunicación. Las investigaciones de Zamora por descubrir las relaciones del poder y el crimen organizado lo convirtieron en un blanco de coches bomba e intentos de secuestro, al punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares en el año 2003. No obstante, el mayor atentado que ha recibido sigue siendo su actual encarcelamiento en una estrecha Bartolina, como lo atestigua Artur Romeo, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Pero Guatemala, con el caso de José Rubén Zamora, se ha vuelto en un país prioritario para la organización. El caso de José Rubén Zamora hace parte de las campañas globales de RSF porque la organización considera que él se ha vuelto en un monumento, un símbolo de la lucha por la libertad de prensa en todo el continente. Cumplidos los 2 años desde su captura, su hijo José Carlos Zamora lo visitó en la cárcel militar Mariscal Zavala de Ciudad de Guatemala, donde se encuentra detenido en una celda de aislamiento. Zamora denuncia haber sufrido torturas, abusos y humillaciones sexuales que fueron consignadas por un reconocido médico vasco y cuyo peritaje actualmente es analizado por la Relatoría Especial de la ONU sobre la tortura. Tanto Naciones Unidas como la OEA, la CIDH, sí han emitido resoluciones y recomendaciones que le dan las herramientas al Ejecutivo y al presidente Arévalo para ponerle fin a esas grandes violaciones de derechos humanos. Y una de ellas es el caso de mi papá. Una de las cartas jurídicas más importantes del equipo legal de José Rubén Zamora es negociar con el gobierno de Bernardo Arévalo un acuerdo de solución amistosa para lograr su liberación. El acuerdo estaría promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si ésta determina que el Estado de Guatemala es responsable de la vulneración de los derechos del periodista. De no aceptar este acuerdo, Guatemala podría ser demandada ante la Corte IDH, máximo tribunal regional, un escenario que evitaría el gobierno de Arévalo, pero que requiere del organismo judicial, según explica Osvaldo Samayoa, comisionado presidencial por la paz y los derechos humanos. No podríamos acordar la liberación si la Corte Suprema de Justicia no está dispuesta a entrar en este punto. ¿Quién controla al Ministerio Público? El Ministerio Público habla mucho del principio de legalidad, pero ellos no se quieren someter a veces a ese principio de legalidad. Y quien lo debe de someter son los jueces. Mientras el equipo legal internacional de José Rubén Zamora tramita ante la CIDH el acuerdo amistoso con el gobierno de Bernardo Arévalo, su equipo legal en Guatemala busca que las audiencias de su juicio se reanuden. Zamora sigue estando acusado de los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. El Ministerio Público, que lidera la cuestionada fiscal Consuelo Porras, pide que sea condenado a 40 años de cárcel. Entre los argumentos de la Fiscalía está el supuesto de que Zamora chantajeó a empresarios corruptos al amenazarlos con que los expondría en su periódico si no le daban dinero a cambio. Ni esta ni las otras acusaciones contaron con pruebas fehacientes que lo determinaran culpable. Aún así, un alto tribunal disolvió el primer juicio y ordenó un segundo que se estanca cada vez que una audiencia es aplazada por cualquier motivo, como les notifican a sus actuales abogados en la torre de tribunales. Hemos visto en varias acciones planteadas por Ministerio Público y por querellantes adhesivos un litigio malicioso, un litigio que lo que pretende es retrasar los procesos en contra de José Rubén Zamora al máximo.
Uno de los logros más significativos de la defensa de Zamora fueron las medidas sustitutivas otorgadas por una jueza en mayo de 2024, es decir, que le dieran casa por cárcel mientras se desarrolla el juicio. Pero dicha resolución fue revertida por un alto tribunal, despertando suspicacias en sus abogados. Nos encontramos con eso, muchas veces chocamos con jueces que no están pues a la altura y no están respondiendo realmente a la justicia que las personas están pidiendo que se aplique, ¿no? Y en este caso concreto pues vemos que realmente la justicia tal y como lo representa la balanza no se ha inclinado hacia un lado, pero al lado perverso. La ONU manifestó en el caso de José Rubén Zamora que se trató de una detención arbitraria. Amnistía Internacional lo declaró como preso de conciencia. La Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras exigen su liberación. En Guatemala, la defensa de Zamora diligencia recursos de casación para anular un juicio que avanza lento, mientras el periodista de 67 años ya cumplió 2 en una celda de aislamiento donde aún sueña con recobrar su libertad. Así terminamos Enlace Centroamérica desde Guatemala. Siga con más información en France 24 y en france24.com.